Pues muy bien, amados hermanos, el tema de hoy, siguiendo con esta serie del señorío de Cristo, vamos a hablar acerca del primero en rebelarse, de Satanás. Vamos a hablar hoy de Satanás y de sus seguidores, que en la autosuficiencia, en la soberbia y en el orgullo han dicho no al señorío de Cristo, se han alejado de su voluntad. Y pues vamos a ver qué ha pasado con ellos, titulado este mensaje La caída del querubín protector. Y bueno, empezamos con el versículo base, Ezequiel 28:15. Texto base, Ezequiel 28:15. Si quieren seguirme con sus ojos en sus Biblias, dice así, Ezequiel 28:15. Perfecto, perfecto, eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Bueno, pues este texto lo iremos estudiando y versículos que se relacionan con él. Bueno, pues como introducción, podemos ver, hermanos, que el señorío de Cristo es algo que, como hemos visto, solamente es para todos aquellos que deciden que lo mejor en sus vidas es Jesucristo, sus enseñanzas, su guía, pero también no es un Dios que tenga robots, no es un Dios que tenga máquinas que lo obedezcan más allá de sus deseos, ¿no? El Señor nos da libre albedrío y nosotros podemos elegir si seguir con el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida, si queremos seguir su bendición o si nos negamos hacia que Él nos dirija y nosotros somos nuestros propios dioses, nosotros somos nuestros propios señores, también tenemos esa libertad, pero podemos ver a lo largo de los años cuál ha sido el destino de las personas que se han alejado de Dios desde la antigüedad hasta nuestros días, cuál ha sido el desenlace final de estas personas. Estamos viendo el primero que puso el ejemplo en Ezequiel, ¿verdad? Es una metáfora o una alegoría acerca de alguien que no es precisamente Satanás, sino un rey. Se habla en Ezequiel acerca de un rey, el rey de Tiro, que pues el Señor le dio grandes dones, ¿verdad? Belleza, esplendor, sabiduría, riqueza, y sin embargo él cae a consecuencia del orgullo, de la corrupción, de la desobediencia a Dios, pero sobre todo por el inicio de este pecado que es la autosuficiencia, ¿no? Una persona que dice yo no necesito a Dios, significa que tú eres autosuficiente, que tú eres capaz por tus propios medios de lograr tus objetivos, tus metas, ¿no? La autosuficiencia nos aleja de Dios, nos hace ser indiferente a Dios, nos hace darle la espalda a Dios y todas las cosas. La autosuficiencia nos dice, yo no te necesito en mi vida, no me haces falta, no me importas, no te quiero en mi vida, y pues realmente vemos que la autosuficiencia es realmente darle la espalda a lo único que es nuestra bendición, a lo único que realmente es el bien para nosotros, ¿no? Imaginémonos este texto base en el cual podemos ver cómo un querubín protector creado desde sus inicios en forma perfecta, ¿no? En forma perfecta, o sea, como la creación de Dios es perfecta, sin embargo el pecado corrompe todo. Entonces vemos cómo él, siendo hermoso, siendo bello, siendo perfecto, y cómo incluso puede caminar, ¿verdad?, sobre piedras de fuego en la presencia misma de Dios. Ese ser exaltado, que está creado para, como veíamos la semana pasada, creado para
reflejar la gloria de su creador. O sea, el Señor hace cosas bellas, hace cosas hermosas, esplendorosas, grandes, majestuosas como su creación para reflejar su gloria, ¿no? Entonces, este ser maravilloso tuvo grandes dones y en vez de reconocer la gloria de su creador, se ensalza a sí mismo, ¿no? Se ve autosuficiente. Yo soy hermoso, yo soy sabio, yo soy esplendoroso, ¿verdad? Y entonces viene una caída trágica a nivel personal, pero que lamentablemente ha traído un cataclismo universal, ¿no? O sea, realmente la caída de Satanás nos ha arrastrado a todos, ¿no? Toda la humanidad, todo ha afectado el orden perfecto de Dios, ¿no? Y nosotros, a nivel particular, a nivel personal, no nada más caemos nosotros solos, arrastramos a nuestra esposa, esposo, pareja, hijos, familiares, conocidos, los arrastramos, porque en el pecado no nos vamos solos, ¿no? El pecado siempre daña a alguien más aparte de nosotros. Entonces, podemos extraer enseñanzas de lo que es darle la espalda al señorío de Cristo, ¿no? De presentarse a sí mismos como dioses. Yo soy poderoso, yo no necesito de nadie, y entonces vivir en esa forma, ¿verdad? Dándole la espalda a Dios, dándole justamente la entrada a Satanás con su primer ejemplo, ¿no? Entrada al pecado, entrada a la tentación, y pues bueno, sin tomar en consideración esa lucha que debemos de tener en contra del pecado y la tentación, ¿no? Es una advertencia urgente que deberíamos de considerar, sobre todo si podemos analizar históricamente cómo le ha ido a la gente que se siente Dios. Conocemos líderes, ¿verdad? Líderes a nivel mundial que han pensado que su raza es superior, que su pueblo es superior, que incluso cómo asesinan, ¿verdad? Por raza a otras personas, han intentado exterminar en el holocausto, exterminan, ¿verdad? A pueblos que no son como ellos, ¿no? Que los ven inferiores, que los ven realmente como denigrantes, que deben de eliminarlos. O sea, realmente podemos ver a lo largo de la historia el devenir de las personas que se creen en el lugar de Dios y más actúan como Satanás, ¿no? Él es el que pone el ejemplo del orgullo y sobre todo, hermanos, la autosuficiencia. No necesito de Dios. Esto lleva a la destrucción, pero una destrucción incluso celestial, porque una tercera parte de los ángeles lo siguen. Qué terrible, ¿no? Qué terrible que una tercera parte de los ángeles lo sigan. ¿Y cuántos en esta tierra lo han seguido? Valdría la pena incluso hacer otro mensaje profundizando las razones de por qué Satanás actúa de esa manera, por qué llegó a esa destrucción total, ¿no? Destruir y crecer en odio, crecer en vacío. La persona que no reconoce a Dios está vacía, está sola. ¿Y qué llena ese vacío? Pues llena justamente las cosas del pecado, ¿no? Justamente el odio entra en lugar del amor. Justamente el odio entra en el lugar del acercarse a las personas, ¿no? De ver como los dos grandes mensajes que nos da Cristo, ¿no? Nosotros podemos recordar nuestro gran cometido como cristianos, ir por todo el mundo y predicar la palabra de Dios, ¿no? Predicar el Evangelio. Esto más que nada nos hermana con nuestros semejantes, porque todos los que no están aquí están yendo al infierno, hermanos, ¿no? Eso nos debería de mover para nuestro trabajo evangelístico, por amor a las almas, ¿no? ¿Cuántas personas no se están yendo al infierno? Todas las que no están aquí. Cada silla vacía es un hogar, una persona yéndose al infierno. Entonces, número uno, pues tenemos un mandato, una gran comisión como cristianos, ¿no? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad?
Eso es algo importante. Y también el segundo punto, y que es todavía más importante, es que nosotros en nuestra propia vida glorifiquemos a nuestro Señor en obediencia, en humildad, en sumisión, ¿verdad? En sumisión y en obediencia. ¿Por qué? Porque realmente Él es el único que nos puede salvar, ¿no? Entonces vemos que el Señor hace las cosas buenas, hace su creación perfecta. Vemos cómo esos regalos no son un derecho. Muchas veces estamos acostumbrados a la bendición de Dios y lo vemos, ¿no? En nuestras vidas y pensamos que es un derecho. Si el día de hoy tú tienes una familia, si el día de hoy tú tienes un hogar, si el día de hoy tú tienes un alimento, no es algo que tú te merezcas, ¿eh? No es un derecho que te hayas ganado. Es un regalo que inmerecidamente tienes cuando otros no lo tienen el día de hoy, ¿no? Podemos ver a los inmigrantes. ¿Son peores que nosotros? ¿Nosotros somos mejores que ellos y por eso tenemos una casa? Realmente no, ¿verdad? Realmente lo único que vemos es que, eh, pues es un regalo inmerecido, día con día. Y en humildad ojalá lo pudiéramos ver, ¿no? Como esos regalos de hermosura, de sabiduría, de esplendor, regalos divinos, en vez de que se conviertan en causa de gratitud, se convierten en causa de desobediencia, en causa de una caída, ¿verdad? Porque entonces yo soy así y no te necesito. Y el Señor los arroja de su presencia como un caballero que es, y finalmente nos quedamos como cenizas, destruidos por toda la eternidad, ¿no? Es una llamada urgente a poder volver nuestro rostro a Dios, al Señor, ¿no? A ese Señor de misericordia, de amor, de paciencia. ¿Hay algún lugar mejor a donde ir, hermanos? Realmente yo no lo veo. Yo cada vez mientras más conozco su palabra, más lo amo a mi Señor, ¿no? Porque profundizas en el amor y en la bondad de Él. Vamos a ver varios versículos de Ezequiel 28. Empecemos por el 15, Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Imagínense a Satanás, imagínense ese rey de Tiro. Este mensaje está contextuado por el profeta Ezequiel para el rey de Tiro, ¿no? El Señor le había dado grandes dones, grandes regalos inmerecidos. Era un rey soberano, ¿verdad? Esplendoroso, sabio. Pero aquí podemos ver cómo se refleja en su creación su bondad y la perfección, ¿verdad? Así es la creación inicial de Dios. Sin embargo, se encuentra con el pecado, se encuentra la maldad. Ahí señala un cambio drástico, ¿no? Un punto de inflexión. Iba avanzando, pero de repente viene una caída muchísimo más drástica. El plan original de Dios era de bendición, era de dar dones, pero para bendición. Él lo puso en un lugar de un reino para hacer bendición de su creación, no para servirse de su reino para su propia gloria, ¿no? Entonces, él empieza con esta desobediencia a darle la espalda a su creador. Aquí cabe una pregunta, hermanos. ¿Es importante o será importante luchar nosotros en contra del pecado, en contra de la soberbia, en contra de la autosuficiencia? Será importante para nosotros mantener esa santidad, y sobre todo esa humildad, ¿no? Sobre todo la humildad. Vemos que es como la piedra fundamental en toda la palabra de Dios, es la humildad. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Señor llama a los humildes. Y la primera causa de que digamos no a Dios es la autosuficiencia. Yo no te necesito,
yo no te creo. Y la salvación es por fe, porque muchas veces decimos, mira, yo no creo y no me interesa, ¿no? Muchos ateos, vacíos, porque quien nace a un lado a Dios, ¿con qué se llena? Con su creación, con su bendición, ¿verdad? Escogemos a las criaturas, las endiosamos por encima del Creador. Y los dones, sus regalos, los atesoramos, ¿verdad? Entonces nos quedamos en ese vacío con su creación, pero sin reconocer que quién hizo a esa persona que tú amas, quién hizo todo lo que el día de hoy te es tu sustento, ¿no? Tu sustento. ¿Quién lo hizo? El Señor, ¿no? El Creador. ¿Quién de nosotros puede hacer algo de la nada? ¿Quién puede crear algo? Nuevamente la pregunta, ¿quién de nosotros puede crear algo de la nada? Nadie, ¿no? Nadie de nosotros somos creadores. Recreamos la realidad, pero no nadie de nosotros es creador. Nosotros simplemente tratamos de utilizar lo creado para hacerlo útil, ¿no? En la tecnología. Entonces podemos ver que el mensaje central en toda la palabra de Dios, toda la escritura, es la humildad. La salvación es para los humildes. La fe, la salvación de fe es para aquel que cree, ¿verdad? Porque aquel que dice, yo no creo, Satanás ha cegado el entendimiento para que no nos resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, ahí hay un punto de inflexión, hay un cambio en donde este rey subía, era perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló en él maldad, ¿verdad? Y entonces viene esa pregunta, ¿vale la pena mantener la santidad? ¿Vale la pena conservar la integridad? ¿Vale la pena? ¿O podemos permitirnos el pecado, la autosuficiencia, el orgullo en nosotros? ¿No? ¿Podemos? Entonces es una pregunta para cada uno de nosotros. Y pues viendo el origen de la iniquidad, vemos en el siguiente versículo, Ezequiel 28:16, aquí nos va a decir cuál es la causa. Y ojalá podamos estar todos, y me incluyo, atentos a este mensaje porque es muy claro. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Qué son las contrataciones, hermano? ¿Qué es un contrato? Esa es la causa por la cual se llenó de iniquidad y pecó. Porque yo te eché del monte de Dios. Imagínense que en el monte de Dios es en el monte alto de su presencia. Se ha echado, ¿verdad? Y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Un querubín es un tipo de ángel, pero no cualquier ángel, es el segundo. Son los protectores directos, ¿no? Los querubines. No como la imagen que nos da típicamente la iglesia tradicional, en donde un querubín lo ponen como un bebé, ¿verdad? Ay, es un querubín, mira qué bonito querubín. No, así no es un querubín. Esa es una imagen falsa acerca de un querubín. Un querubín es un ángel, un tipo de ángel, pero de los principales, ¿no? A nivel segundo, ¿no? Del Dios Todopoderoso. Entonces aquí vemos que a causa de la multitud de sus contrataciones fue lleno de iniquidad. ¿Qué es una contratación? Una contratación es un comercio, una compraventa de bienes o servicios, ¿no? Compramos en ese contrato bienes y servicios. Y el rey de Tiro comerciaba, ¿verdad? Hacía negocios. Pero estos negocios eran en la búsqueda de su propia avaricia, en un afán desmedido de riqueza, de poder, y ahí engendró su propia corrupción, ¿no? Entonces, podemos ver que una contratación es justamente pactar con el pecado, justamente es recibo placer inmediato, pero a costa de mi integridad y a costa de mi relación con Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está en juego, hermanos? Lo que es una contratación. La causa por qué Satanás cayó fue por la multitud de sus contrataciones. Y cada día nosotros tenemos que tomar decisiones, o con Cristo
o dándole la espalda a Cristo. Minuto a minuto, segundo a segundo, decidimos, incluyendo venir a la iglesia, incluyendo lo que comemos, incluyendo lo que hacemos, lo que vemos en la televisión, lo que leemos, lo que hacemos en el trabajo con las personas que nos rodeamos. Todo absolutamente es una decisión y es una contratación. O pactamos con el pecado o pactamos con la justicia. Imagínense permanecer continuamente en contrataciones con el pecado, cuando el pecado ya es permanente y arraigado en nosotros. Viene una corrupción moral, una corrupción completa. Eso es lo que nos dice este versículo. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el Señor nos eche de su presencia. Nos alejó del monte de Dios. O bueno, le alejó del monte de Dios, ¿no? El Señor tenga misericordia de nosotros. Que lo arroje a las piedras de fuego, a ese querubín que estaba originalmente hecho como protector. Pero se halló maldad en él, como vimos en el versículo anterior, ¿no? Entonces, hay palabras que no son ociosas. Esta palabra de contrataciones, ¿a qué se refiere? Porque es la causa, ¿no? Ojalá que nosotros podamos profundizar en cuáles son nuestras contrataciones diarias, con qué estamos pactando a cada momento. Y más cuando hay una área de nuestra vida que continuamente pacta o hace contrataciones con ese pecado en particular, como cáncer va a permear y va a mermear en todo el cuerpo, ¿no? Y nos va a llevar a la corrupción completa, a la separación absoluta de nuestro Señor, a la expulsión de esa mano amorosa de Dios. Entonces, vale la pena ver la gravedad de la iniquidad. Obviamente, Él es el experto en la mentira. Lo primero que nos va a hacer es que veamos ese pequeño pecadito inocente. Como cuando alguien te dice, ¿a poco un cigarro te va a matar? Le tienes miedo a un cigarro. Ay, qué ñoño eres. Ay, un cigarro, por favor, yo pensé que eras un hombre. O sea, minimiza la tentación, ¿no? Minimiza ese pequeño pasito es lo que inicia la inercia hacia el pecado, ¿no? Ese pequeño pasito rompe y hace que inicie la decisión hacia la destrucción. Ese pequeño pasito es lo único que se hace falta para iniciar la aniquilación. Y es lo que Satanás quiere hacer, que nosotros veamos insignificante el pecado. No importa, no es algo muy pequeñito, es algo muy fácil, no me va a matar. Obviamente no, pero arranca la desobediencia, arranca al darle de frente al pecado, arranca a darle la espalda a Satanás, a Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces, el punto es el inicial. Aunque sea un pequeño esfuerzo hacia el pecado o una pequeña condescendencia hacia la tentación, ahí arranca nuestra destrucción y ya es más difícil parar, porque ya arrancó esa inercia, ¿verdad? Entonces, eso que nos haga el día de hoy reflexionar acerca, ya lo veremos al final, pero estar conscientes en todo tiempo acerca de lo que necesitamos. Por eso es muy importante que nuestra vida se maneje en paz. Si estamos llenos de angustia, si estamos acelerados, corriendo, no vamos a meditar en lo que hacemos. Vamos a reaccionar. Y tenemos que ser más que reactivos, proactivos, ¿no? Debemos de ser, antes de actuar, tomar decisiones, porque si nos dejamos mover por nuestros sentimientos, por nuestros anhelos y deseos son carnales. Pero en medio de la paz que nos da el Señor podemos meditar ante cada acción. ¿Amén, hermanos? Amén. Si nosotros vivimos en ansiedad, habrá que orar mucho, habrá que tranquilizarnos mucho, porque entonces somos movidos por la carne completamente en cada momento, ¿no? No podemos detenernos. La carne nos domina. Entonces el pecado y la maldad son contrataciones. El pecado y la maldad son contrataciones que hacemos.
Yo lo anotaría, si estuviera anotando, anotaría. El pecado y la maldad son contrataciones insidiosas que muy pequeñamente empiezan a infiltrarse en cada rincón de nuestra vida. En cada pequeño rincón de nuestra vida se infiltra de esa manera muy sutil, pero muy perversa. Recordemos la imagen de la serpiente, ¿no? La serpiente, ¿cómo se acerca? Suave y sigilosamente. Y cuando te das cuenta, muerde para matar. Así es el pecado. Por eso la relación con la serpiente y el pecado, ¿no? Sutil, suave. Una pequeña decisión que parece inocente es una pequeña decisión de rebeldía y que rompe la inercia y que inicia el pecado hacia crecer más, ¿no? Entonces va a buscar poder, busca dominio en nuestra vida. Nos va a cambiar placer, complacencia, a cambio de nuestra integridad, a cambio de nuestra relación con Dios. Qué terrible es las contrataciones del pecado, ¿no, hermanos? Qué fuertes son. Ojalá que con muchas veces decimos, bueno, estuvo bien el mensaje, pero no se trata de oírlo una vez. Sabemos que no podemos dejar una doctrina hasta que haya echado raíces en nuestra vida. Por eso conviene que nosotros, si estamos en YouTube viendo estos mensajes del pastor de la iglesia, pues lo podamos escuchar continuamente. Tristemente se ve muy poco, ¿no? En promedio 8 reproducciones tiene cada mensaje. Bien poquito, ¿no? Y eso significa que ya nos lo sabemos, que ya estamos practicando todo eso. Ojalá, hermanos, que si es así, pues qué bueno, pero si no, pues alimentemos nuestra vida en vez de escuchar otra cosa, pues escuchar la palabra de Dios y dejarlo cuando ha echado raíces en nuestra vida, ¿no? Cada enseñanza, cada mensaje, cada doctrina. Pero bueno, que nuestras decisiones diarias estén pactadas, estén en las contrataciones, no con el pecado, sino con la justicia, porque entonces esas decisiones nos alejan de Dios. Y tristemente podemos ver gente que se ha alejado de nosotros, ¿no? Incluso hoy vemos tantos cristianos, les platicaba hace ratito, por ejemplo, en Inglaterra, en el 2001, estadísticamente, el 76% de la población inglesa era cristiana. Ahorita ya bajó al 52, por ahí. Una tercera parte ya no son cristianos. ¿Y a dónde se van esas personas que eran cristianas? ¿Con Dios? No, ¿verdad? Justamente a la perdición. Entonces nosotros podemos darnos cuenta acerca de ese mensaje que nos da este versículo que nos aclara por qué Satanás se llenó de iniquidad y pecó. Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Cómo se enaltece un corazón? Se enaltece con soberbia, ¿no? Con arrogancia, con altivez, con autosuficiencia. Yo no te necesito. Así era ese hermoso querubín protector, ¿no? Lleno de belleza, lleno de sabiduría, y en vez de darle la gloria a su creador y agradecer esos dones, gracias Señor, ¿verdad? Por estos dones que sean para tu servicio, no, él ahora quiso ser su propio Dios. Ahora él quiso ser mucho más alto que su creador, ¿no? Y podemos ver cómo los dones fueron la fuente de su arrogancia, pero mal interpretados, ¿no? Cómo su sabiduría original se corrompió completamente y ahora utilizó mal su sabiduría para el mal. Qué increíble enseñanza, ¿no? Consecuencias del orgullo, pues terribles, la humillación. Ahora lo va a poner delante de reyes para que lo miren.
lo va a humillar, lo va a arrojar por tierra. ¿Cómo se pone uno en tierra? Pues cuando ha caído, ¿no? Cuando ha caído, cuando los demás te ven, cuando viene el juicio de Dios, cuando viene la humillación. El orgullo, por algo le dicen el padre de todos los pecados capitales, ¿no? El orgullo es el que empuja a todos los demás pecados. Es el que justifica que hagamos las cosas. Pero es la piedra, es el padre de todos los pecados, ¿no? Al menos T.S. Lewis, el mero cristianismo, pues ahí lo maneja, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con él. Entonces, podemos ver cómo la corrupción en el conocimiento se ha tergiversado, se ha corrompido, ¿no? Cuando nosotros podemos cambiar la sabiduría de Dios por la sabiduría humana. Por ahora, utilizaron nuestro propio beneficio. ¿Será posible eso, cambiar la sabiduría de Dios por nuestro propio beneficio, hermanos? No, ¿verdad? O sea, si le damos la espalda a Dios, le estamos dando es duro recibir cosas del aguijón, ¿verdad? Le estamos dando la espalda a lo único que nos puede salvar. Amén, hermanos. Y solamente viene decepción, fracaso, vergüenza, dolor, y es perversión de los dones. Todo lo que alguna vez pudo haber brillado para la gloria de Dios, ahora es causa de náusea, de vómito, de dolor, de vergüenza. ¿De qué sirve una persona bella si es vil, si es vacía, si es arrogante, si es soberbia? ¿Qué te inspira, verdad? ¿Y qué pasa con esa belleza? Así es de que, bueno, pues la caída siempre es el fin, ¿no? Siempre podemos ver y que nos sirva como advertencia a nosotros y lo podemos ver a lo largo de la historia, no nada más un caso aislado, el de Satanás, el del rey de Tiro, por ejemplo. No es un caso aislado, sino a lo largo de los años todo aquel que se ha sentido eh, Dios o que no necesita Dios, ¿cómo ha terminado? Es algo que se repite, ¿verdad? Y nuevamente las palabras de la Biblia, nuestra Biblia se confirman, son perfectas, ¿verdad? Dios se opone a los soberbios y una caída pública siempre va a ser. Cuando nosotros seamos juzgados, ¿va a ser en secreto o va a ser públicamente? Públicamente, ¿no? Y se sabrá lo que había en nuestros corazones. Públicamente siempre va a ser la exhibición. Ojalá no nos pase que nos miren, ¿verdad? Como un ejemplo malo de desobediencia, de soberbia, de arrogancia, sino que podamos realmente meditar en estas palabras. Es una invitación, es una pregunta que el día de hoy nos hace, ¿verdad? ¿Podemos manejar nuestros dones y bendiciones, hermanos, para nuestra gloria? ¿Podemos nosotros, sería lo correcto? ¿O debemos evitar el orgullo, la autosuficiencia? ¿O no? Sí, ¿verdad? Es muy peligroso el orgullo y es muy sutil el engaño, pero rompe la inercia para que podamos eh, caer en el pecado. Es muy tentador, es muy grande la riqueza, muy tentador la belleza terrenal, pero que esos dones no sean la causa de nuestra identidad. Nuestra identidad siempre está en el amor de Cristo, ¿no? ¿Qué es más precioso que el amor de Cristo? Nada. Ese que sea nuestro tesoro. Realmente nuestro tesoro tiene que ser conocerle a Él y gloriarnos de Él, ¿verdad? Aquel que se gloríe, gloríese de conocerlo, el Señor, de conocer su palabra. Y pues solamente podemos acudir a Él con humildad y depender de Dios en todo momento, ya que las consecuencias pues pueden ser devastadoras, así como lo han sido. Este es un mensaje para nosotros, que no sea un mensaje más, hermanos, que ese no sea un mensaje más, sino realmente que podamos nosotros
construir bajo la roca, ¿verdad? Edificar bajo la roca y que podamos atesorar sus palabras. Continuando con el relato, en Ezequiel 28:18 dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Recordemos 1 Corintios 6:19. ¿O ignorad que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nosotros tenemos un santuario, hermanos. Sí, lo acabamos de leer, ¿no? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, es un lugar, es un santuario. A la hora de que nosotros tenemos iniquidad, contrataciones con el pecado, estamos profanando nuestro santuario. Esto no es de él, esto es una pregunta para cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros tomamos ese pequeñito veneno de pecado, estamos haciendo contrataciones con el pecado. Estamos nosotros haciendo negocio con el pecado. Y ya hemos dicho que el pecado es un mal negocio. Te da por unos instantes placer, por unos breves instantes. Yo cuando veo una pizza así grandota, luego voy caminando hacia mi trabajo y veo cajas de pizzas. Seguramente hubo una fiesta y comieron pizzas. Y digo, pues estas personas en 10 minutos tuvieron placer, ¿no? O 5 o 10, no sé cuánto tiempo lleva a comerse una pizza. Eso tuvieron. Pero quién sabe cómo estén sus finanzas, cómo esté su salud, cómo esté su alimentación. Entonces, el pecado es así por unos instantes. Nos da placer deformado, pero nos quita nuestra relación con Dios. Nos quita nuestra paz, nos quita nuestro respeto, nos quita nuestra alegría de vivir, nos quita nuestro gozo. Amén, hermanos. Amén. Amén. Y pues justamente cuando lo hacemos de manera constante, de manera persistente, pues viene, ¿verdad?, ese juicio. Pero afortunadamente el Señor es misericordioso y el día de hoy está esperando que nos arrepintamos, volviéndonos a Él con humildad, ¿no? Sin embargo, si no lo hacemos, pues públicamente va a ser nuestra caída de vergüenza, una lección visible para todos los demás pues de aquel que no quiso oír, pero sí escuchó al enemigo, ¿no? El Señor no fue Jesucristo, sino el Señor fue el príncipe de este mundo, Satanás y sus demonios, para los cuales está preparado el infierno. Para Satanás, sus demonios y todos sus seguidores. Entonces, una pregunta para nosotros: ¿cómo podemos evitar esto nosotros? ¿Cómo lo podemos evitar? Podrá ser mantener sobre todo nuestra humildad ante el Señor, primeramente, porque de la humildad viene la obediencia, ¿no? La humildad manda a que obedezcamos. Así como el orgullo es el padre de los pecados, así la humildad dirige a todo lo demás, ¿no? En humildad dice, sí, Señor, ¿no? Y nos alejamos. Y bueno, pues conviene en humildad, iniciando en humildad, siguiendo con obediencia, alejarnos de todo lo que es corrupción en nuestra vida, ¿no? Amén, hermanos. Amén. Y el capítulo que habla más específicamente acerca de Satanás es Isaías, ¿no? 14. Isaías 14:12, si quieren leerlo conmigo, dice: ¿Cómo caíste del cielo? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra,
tú que debilitabas a las naciones. Aquí está hablando acerca de Lucifer, ¿verdad? De cómo él, que era pues justamente el segundo, ¿verdad? Después de Jesucristo, una creación maravillosa, era protector, hecho con grandes dones. Él se llenó de orgullo, se llenó de soberbia, de ambición desmedida, quiso ser más grande que su creador, ¿no? Se sintió poderoso y quiso luchar. Tan poderoso se sentía, dice, yo puedo luchar con él. Y sin embargo fue destruido, ¿verdad? El nombre de Lucero habla acerca de luz, ¿no? Lucero viene de luz. Y sin embargo perdió su luz y se volvió ahora en tinieblas y en oscuridad. Por paradójico que parezca, ¿verdad? El lucero de la mañana se convirtió en el símbolo de oscuridad, de dolor. Así es la caída, ¿verdad? Y no solamente se afectó a él mismo, sino a toda la creación se llevó consigo, ¿no? Ahora sí que, como nosotros podemos ver en la familia, no nada más es un padre de familia que cae, ¿verdad? Si nosotros caemos en ver pornografía, en tener adicciones, en adulterio, nos vamos solos como padres, como cabezas, si dejamos el trabajo, si dejamos de hacer lo que son nuestras responsabilidades, toda nuestra familia vive las consecuencias, ¿no? O la esposa, o el hijo. Siempre va a haber dolor. Y se los digo como padres, ¿no? Cuando alguien más se aleja de Dios, más se comporta como Satanás. Y bueno, la verdad es que muchos hemos sido humillados. Yo he sido humillado en otro tiempo, hermano, ¿no? Yo no conocía al Señor, pero fui humillado. Llegué a tener momentos de soberbia y humillado completamente y no ser nada. Yo ya doy no soy nada. Pero hay ínfulas y pretensiones de ser cosas, ¿no? Entonces, todos aquellos que nos hemos sentido en cierto momento soberbios, enaltecidos por mentiras, porque ni siquiera es algo real, el fin es la humillación y no nos vamos solos. Traemos desgracia, destrucción a todos aquellos que están a nuestro lado, ¿no? Así esta frase de debilitadas las naciones muestra el impacto negativo que tiene el pecado y cómo destruye todo a cenizas, a olvido, ¿verdad? Hermanos, no sé si nosotros estemos el día de hoy dispuestos a que nuestros familiares padezcan por nuestras decisiones. Así seas hijo, así seas hija, seas una esposa, un esposo, o no tengas todavía una pareja, estás fabricando el futuro de tu familia, ¿no? Veamos las consecuencias del orgullo, de la soberbia y de esa necesidad de humildad que primeramente nos va a llevar pues a la obediencia. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría, ¿verdad? Soberbia es igual a deshonra. Soberbia es igual a deshonra. Siempre el soberbio va a ser deshonrado, va a acabar humillado. Siempre también en contraste, la humildad es sabiduría, ¿verdad? ¿Cómo se asocia la sabiduría verdadera con la humildad? Todo lo contrario al querubín protector, ¿verdad? Es una enseñanza de vida para nosotros que si nos mantenemos humildes cada día postrarnos ante nuestro Señor, podemos tener esa bendición de que Él dirija nuestros pasos, ¿no? Podemos en nuestras vidas, estamos invitados el día de hoy en nuestras vidas, en nuestros ministerios, a hacerlo con este principio fundamental, ¿no? Como les decía, hay un principio fundamental en toda la palabra de Dios. ¿Y quién nos puso el ejemplo? Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.
Nuestro amado Señor fue el primero que nos puso el ejemplo, ¿verdad? Vino a testificar y toda la escritura está dirigida a los humildes, a los que reconocen a su creador, ¿verdad? Los que conocen a Dios como su Señor, como su Salvador. Es un principio fundamental. Dios da gracia a los humildes, ¿verdad? Entonces, por eso, qué bueno que hoy estamos aquí buscando a nuestro Señor, que podamos entender este principio fundamental a lo largo de toda la palabra de Dios, que es la humildad, ¿no? En cambio, los soberbios verán claramente el juicio de alguien que sí es más poderoso que él. ¿Amén, hermanos? ¿Quién es más poderoso que todos? A Satanás lo aprendió y por eso lo odia. Lo aprendió, no pudo. ¿Cómo nos podemos poner en contra de nuestro hacedor? Más bien reconocer que ese antídoto del pecado, del rey Tiro, de Satanás, pues es la humildad, ¿verdad? Que tiene una promesa de gracia, de sabiduría, es el camino a la restauración, es el camino a la exaltación también, ¿no? El poder compartir con nuestro Señor su gloria, ¿no? Estar ahí, ser testigos de su gloria. Amén, hermanos. Amén. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez del espíritu. Nuevamente vemos, ¿verdad?, cómo ese principio fundamental habla, ¿verdad?, de las consecuencias del pecado. Cómo si no queremos ser quebrantados, pues tenemos que alejarnos, ¿verdad? Este ejemplo de Ezequiel y de Satanás, siempre que nos siguen a preguntarnos si debemos buscar la humildad, si debemos de buscar la dependencia de Dios, evitando la trampa de la autosuficiencia, evitando la trampa de caer en ellas. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a acelerar un poquito. Creo que voy a tener que brincar unos puntos por la hora. Muy bien, vamos a ver ya de los últimos. Más en Santiago 4:6 dice, más él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así es de que, bueno, para cubrir cualquier pecado, el camino es la humillación, ¿no? También recordemos un versículo que todos tenemos que aprendernos de memoria y compartirlo, atesorarlo. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Se acuerdan? Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Otra vez nos manda el Señor, ¿verdad?, a humillarnos. Que hubiésemos hecho eso en el COVID como mundo, no hubiéramos estado 2 años encerrados. Él hubiera sanado nuestra tierra. Pero como la soberbia de las naciones fue humillada por un pequeño virus, ¿verdad? Grandes naciones poderosas escondidas, aterradas por un pequeñito virus. Son mensajes, ¿verdad?, que nosotros podemos el día de hoy vivir. Así es de que, bueno, pues la humildad es el mensaje. Si hoy nos ha hablado de cuál es la caída de Satanás, el orgullo. Amén, hermanos. La soberbia, la autosuficiencia, las múltiples contrataciones con el pecado. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Que la humildad, el reconocer la verdad. La humildad no es hacernos menos. La humildad es la verdad. Reconocer la verdad, que no somos nada si no es por nuestro Creador, por Jesucristo, por nuestro Señor, por el Padre, ¿verdad? Él y el Padre son uno solo. Y solamente por Él tenemos lo que tengamos.
No hay ninguna dádiva que nos haya sido dada a nosotros por nuestros méritos, ¿no? Sino al contrario, todo ha sido un regalo inmerecido. Todo ha sido solamente por la infinita gracia de nuestro Señor. Así es de que por eso quisiera cerrar con 1 Corintios 10, 12, 13. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nos está invitando a que miremos que no caigamos. ¿Cómo podemos mirar que no caigamos? Podemos dejar de descansar un ratito, en este momento ya me olvido, o debemos de ver en cada momento que no caigamos. Tú cuando caminas, hermano, ¿no estás todo el tiempo viendo el piso? Todo el tiempo vemos al piso, o sea, a lo mejor tengo mi vista acá, pero puedo ver el hoyo, ¿no? Para darle la vuelta. O sea, todo el tiempo tenemos que estar alertas. Todo el tiempo tenemos que estar atentos. Todo el tiempo. Mire bien que no caiga, dice el apóstol Pablo. Mire bien que no caiga. Estar constantes, estar expectantes, estar alertas ante esa pequeña tentación, ante ese pequeñito, sutil engaño de Satanás. No va a parecer grandote, oye, te doy $1,000,000, ¿no? Bueno, ojalá dijeran muchos. No, muy sutil, muy pequeñito, muy imperceptible va a ser la tentación, ¿verdad? Y eso es lo pequeño, así como sutil dijimos que es la serpiente, así es el pecado. Imperceptible, no hace ruido, no nos apercibimos, pero va a transar con nosotros en cuanto a perder la relación con nuestro Creador y perder todo el don del Espíritu Santo, ¿no? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe, misericordia. Todo se pierde por esta pequeña transacción o negocio con el pecado. Pues muy bien, hermanos. Quisiera seguir ahí un poquito más, pero ya no tengo tiempo. Muy bien, pues hermanos, pues les agradezco. Quisiera terminar